y los cambios de energía libre de Gibbs, ¿sí? Recuerden que estos cambios de energía libre de Gibbs es la diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos, ¿sí? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que para que una reacción sea espontánea, el cambio de energía libre de Gibbs tiene que ser negativo. ¿Qué quiere decir que sea espontánea? Que va a ocurrir en el sentido que esté planteado, ¿sí? ¿Y qué implica que la energía libre de Gibbs sea negativa? Que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Y como ustedes saben, todos los sistemas tienden a ir a un estado de menor energía. Por lo tanto, si la energía de los productos es menor que la de los reactivos, o sea que el delta G es negativo, quiere decir que la reacción ocurre en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, de estas tres reacciones, las dos primeras, que son de oxidación del calcio y el hierro, son espontáneas, mientras que la del oro, el cambio de energía libre de Gibbs es positivo. Es decir, que el oro no tendería a oxidarse. La reacción ocurriría en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque estos componentes estos compuestos que están como reactivos son más estables. Por lo tanto, la reacción iría en este sentido para que sea espontánea. Por eso es que el oro es un metal que no se corroe, ¿sí? Y lo corrobora por el valor del delta de G positivo. Las preguntas son, de las tres reacciones escritas antes, indique cuál o cuáles de ellas ocurre realmente tal y como están escritas y cuáles no. Y explique la razón de ello. ¿Sí? Es lo que les dije recién, que para que las reacciones ocurran tal cual están escritas, la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre de Gibbs tiene que ser negativo, es decir, que estas dos reacciones ocurren en este sentido y la reacción 3 de oxidación del oro no ocurre en ese sentido, ocurriría en el sentido contrario, ¿sí? El delta de G nos da una idea de la espontaneidad, no nos dice nada de la velocidad. Nos dice que una reacción va a ocurrir en ese sentido, si es negativo, pero no dice nada de la cinética, de si la reacción va a ser explosiva, si va a ser lenta, ¿sí? El delta de G nos da una idea de si ocurre o no la reacción, pero no de la velocidad. La pregunta B dice, de los tres metales propuestos antes, diga cuál de ellos muestra una mayor tendencia. Bueno, aquí les escribí lo que les estaba explicando, pero dice, de los tres metales propuestos antes, diga cuál de ellos muestra una mayor tendencia a la corrosión y por qué, y que justifican su respuesta. ¿Sí? Bueno, una vez que dijimos que las dos primeras reacciones ocurren en forma espontánea, porque el delta de G es negativo, hay que analizar cuál de las dos tiene mayor tendencia a la corrosión, ¿sí? Porque estas son reacciones de oxidación, es decir, reacciones donde ocurre una oxidación. Fíjense que aquí el calcio reacciona con el oxígeno y pasa a hidróxido de calcio. Aquí el calcio tiene un estado de oxidación cero porque está en fase sólida y aquí tiene un estado de oxidación positivo, ¿sí? Quiere decir que se oxidó. Lo mismo ocurre aquí en el hierro. Tenemos hierro que reacciona con oxígeno y se forma en medio acuoso y se forma hidróxido de hierro. Aquí el hierro tiene estado de oxidación cero porque está en estado sólido y aquí tiene estado de oxidación más 2. ¿Sí? Las tres reacciones son de oxidación. Y pregunta cuál tiene mayor tendencia a la corrosión. La última la vamos a descartar porque no es espontánea. ¿Sí? Tenemos que analizar estas dos. Para saber cuál es la que tiene mayor tendencia, lo que tenemos que hacer es comparar los valores absolutos de la energía libre de Gibbs. Porque fíjense, para la reacción 1, esta energía, este cambio negativo nos está diciendo que el sistema libera durante esa reacción 214,33 kilocalorías por mol debe ser esto. Capaz que ahí nos faltó el por mol. Y en la segunda libera 115,57 kilocalorías por mol de hierro, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos creen ustedes que tiene mayor tendencia?
Bueno, ¿tienen idea? O sea, las dos son espontáneas, pero la que libera más calor, la que libera más energía es la que tiene mayor tendencia, es decir, que si nosotros analizamos los valores absolutos de los delta G de estas dos reacciones, nos da mayor el del calcio, es decir, que el calcio tiene mayor tendencia a oxidarse que el hierro, ¿sí? Pero los dos elementos tienden a oxidarse, ¿sí? O sea que para decir que tiene una mayor tendencia, tienen primero que verificar que el valor de delta G sea negativo y además que el valor absoluto sea mayor, ¿sí? Se están comparando entre varias reacciones. Y la última pregunta dice, ¿esa mayor tendencia a la corrosión le permite a usted adelantar alguna suposición sobre la velocidad comparativa con que la corrosión podría tener lugar? Y pide que justifique, ¿sí? Como ya les comenté, la espontaneidad, o sea, el valor de delta G negativo no tiene nada que ver con la cinética. Esta reacción puede tener un delta de G negativo mucho mayor que esta, pero capaz que la velocidad de oxidación del hierro sea mucho mayor que la del calcio, ¿sí? Este valor de delta G es un valor termodinámico que tiene que ver con condiciones de equilibrio y no con condiciones de cinética, ¿sí? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no pueden asegurar nada ustedes respecto a la cinética de reacción, ¿sí? Y con el delta G solamente pueden analizar la termodinámica, o sea, decir si es o no espontánea la reacción. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí? Que ya es más de cálculo. El primero era conceptual. Dice, el zinc corroe en agua de mar a una velocidad de 10 mdd. ¿Cuál es la velocidad de corrosión expresada en milímetros por año? Y da como dato la densidad del zinc. Bueno, para este ejercicio vamos a utilizar las velocidades de corrosión, ¿sí? Recuerden que la corrosión puede ser en forma... se clasifica en distintos tipos, pero la que vamos a ver en esta clase son las de la corrosión que es uniforme y la corrosión por picado, ¿sí? A su vez, la corrosión uniforme, como se consume uniforme, viene del hecho de que es una corrosión que ataca el material en forma uniforme, es decir, que va consumiendo todo el material, ¿sí? Y la velocidad de corrosión puede ser expresada en mdd o puede ser expresada en IPY. ¿Sí? Son dos tipos de velocidades. La primera, mdd, significa miligramos por decímetro cuadrado por día. O sea, es una velocidad que indica la pérdida de masa por corrosión por unidad de área por unidad de tiempo. Y la IPY es pulgadas por año, que indica el espesor que se pierde de material por año, ¿sí? O profundidad de corrosión por año, o profundidad de penetración de la corrosión por año, ¿sí? Son dos unidades. Y estas dos unidades las podemos vincular con una constante para hacer la conversión de una a otra, ¿sí? Fíjense que en la primera tienen una longitud por tiempo y en la otra, en esta unidad mdd, tienen masa por unidad de área por unidad de tiempo. Las únicas unidades que estarían coincidiendo son la de tiempo, ¿sí? Más allá de que este sea en año y este en día, pero se puede convertir fácilmente, ¿sí? En cambio, aquí tenemos pulgada y después tenemos masa y área. ¿Cómo hacemos para pasar de una velocidad de corrosión a otra, ¿sí? Para convertir? Lo que hacemos es afectar la velocidad con la corrosión, con la densidad, ¿sí? Porque la densidad nos estaría dando las unidades de masa que necesitamos, por ejemplo, para la velocidad en mdd. Y, bueno, unidad de volumen que ya viene incorporada en la definición de densidad. Si ustedes ponen la densidad en estas unidades y buscan el factor de conversión, va a quedar que si yo quiero pasar de mdd a IPY, tengo que dividir por la densidad.
y multiplicar por un factor de conversión. Y ese factor de conversión va a tener estas unidades, IPY por gramo sobre MDD por centímetros cúbicos, ¿sí? Fíjense que aquí, en esta constante que tiene estas unidades, que proviene de lo que es la conversión de unidades básicamente, ¿sí? Para pasar de una velocidad a otra. Aquí tienen, esto es MDD, se va a simplificar este MDD con este MDD, me va a quedar IPY en el numerador, y gramos por centímetros cúbicos que está multiplicando, se va a cancelar con los gramos por centímetros cúbicos que está dividiendo. Entonces ahí pueden pasar fácilmente de esta velocidad de corrosión en MDD a IPY. Y también puede hacerlo viceversa, ¿sí? Entonces en el problema les piden que calculen la velocidad de corrosión expresada en milímetros por año, ¿sí? Y tienen como dato la velocidad en MDD. Lo que tienen que hacer ahí... Ay, disculpen. Esto... Bueno. Lo que tienen que hacer aquí es... primero, pasar a hacer la conversión de la velocidad en MDD a IPY. Y una vez que hacen la conversión, directamente hacen la transformación de esta unidad de pulgada a milímetro, que es lo que les está pidiendo el problema, ¿sí? Bueno, ese ejercicio es bastante sencillo, ¿sí? Los otros, ay, también, disculpen, no había probado la animación. El problema C dice: la pared de un tanque de acero conteniendo agua airada se corre a una velocidad de 54,7 mdd. ¿Cuánto tardará en disminuir el espesor de la pared en 0,5 milímetros, ¿sí? Y tienen como dato la densidad del hierro. ¿Cómo harían para resolver ese problema? ¿Qué tendrían que hacer para poder calcular? Primero lo pasamos a IPY. Exactamente, sí, con el factor de conversión. Y Y luego, de pulgada a milímetro y luego multiplicamos por milímetro. Bueno, o dividimos. sí, en realidad, bueno, la velocidad de corrosión es como les dije, la pérdida de espesor por año, por ejemplo, en IPY, ¿no? Entonces ustedes cuando hacen la conversión a milímetros, va a quedar milímetros por año. Y ustedes ya tienen la pérdida de espesor. O sea, esta expresión nos da una velocidad. La velocidad es el espesor que se pierde sobre el tiempo. Si nosotros tenemos el espesor del material, podemos calcular el tiempo en que demora en corroerse esa profundidad, ¿sí? En perder ese espesor de material. Es como vos decís, hacer la transformación de las velocidades y después los pasás a milímetros y ahí podés calcular el tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo se calcula de la profundidad o la pérdida de espesor sobre la velocidad de corrosión en IPY, ¿sí? En IPY o en milímetros por año. O sea, siempre tiene que ser, si vamos a usar esta fórmula, tiene que ser una longitud, una pérdida de espesor por unidad de tiempo. ¿Mm? Bien, ahora pasamos al ejercicio 3, que en este caso tenemos tenemos otro tipo de corrosión. Vamos a analizar otro tipo de corrosión, que es la corrosión por picado, que básicamente ese tipo de corrosión ocurre, es más peligrosa que la uniforme. ¿Por qué? Porque se ocurre en pequeñas áreas del material. Entonces, en esos lugares donde ocurre la corrosión, hay pequeñas pérdidas de material, pero que causan mucho daño, ¿sí? Como se puede observar en el gráfico, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, un metal que sufrió corrosión uniforme y corrosión por picado, ¿sí? La corrosión uniforme lo que hace es, lo que provoca es que se pierda material, pero es uniforme, ¿sí? Tiene una pérdida pequeña de material y es a lo largo de todo el material, en toda la extensión del material. En cambio, en la corrosión por picado, ya la corrosión ocurre en determinadas áreas, en pequeñas áreas, y ocurre esto, por ejemplo, si el material si fuera una cañería, si fuera una parte de una cañería, y ocurre esta corrosión, si la penetración de la corrosión
alcanza esta superficie, el material ya deja de funcionar, ¿sí? Ya no es útil. Por eso es peligrosa la corrosión por picado, ¿sí? El problema dice, pruebas de laboratorio sobre corrosión realizadas sobre 3 aleaciones A, B y C dieron los resultados que se indican a continuación. Tenemos la aleación, la densidad de cada aleación, la velocidad de corrosión uniforme, ¿sí? Expresada en MDD, y nos da un factor de picado para las distintas aleaciones. Tenemos que calcular la penetración máxima en pulgadas que se producirá luego de un año para cada una de las 3 aleaciones consideradas. Y bueno, además tienen que concluir, escribir las conclusiones que se obtienen al respecto a las 3 aleaciones y en base a la velocidad de corrosión, ¿sí? Lo que tienen que hacer en este caso, como tienen que calcular la penetración máxima, o sea, este espesor perdido por el material en lo que es la corrosión por picadura, vamos a utilizar los datos que tenemos aquí. Tenemos la velocidad de corrosión en MDD, que corresponde a una corrosión uniforme, y que nos estaría dando, si nosotros tenemos en MDD y queremos conocer cuánto de material se perdió, qué espesor de material, básicamente tendríamos que pasar la velocidad de MDD a IPY, y para eso utilizamos el factor de conversión y la densidad, ¿sí? Entonces, transformando esta velocidad de corrosión a IPY, a IPY nosotros vamos a saber qué pérdida de espesor del material o qué profundidad de corrosión hay en un determinado tiempo, en años, por ejemplo. Ahora, para la corrosión por picado, para calcular la penetración que tiene la corrosión, lo que tenemos que utilizar es el factor de picado. El factor de picado se define como la penetración de corrosión por picado, ¿sí? En la corrosión por picado, sobre la pérdida de espesor del material por corrosión uniforme. O sea, es el cociente entre esta pérdida de espesor y esta pérdida de espesor para 2 corrosiones distintas, ¿sí? Tenemos corrosión uniforme y corrosión por picado. Ahora, es como les dije, ustedes tienen la velocidad en MDD, la convierten a velocidad en IPY, y la velocidad de IPY les da la pérdida de este espesor por año. Y si ustedes quieren calcular la penetración máxima, que es este valor de P, directamente tienen que multiplicar el factor de picado para cada aleación por este D, o sea, por la pérdida de espesor en corrosión uniforme, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la velocidad en IPY, si lo multiplican por el factor de picado, les va a dar la profundidad o la penetración máxima por año. ¿Por qué? Porque el factor de picado es adimensional, ¿sí? Y la velocidad de corrosión está expresado en unidades de longitud por año. Entonces, el valor de este producto nos va a dar un valor de pérdida de espesor con respecto del año, pero para la situación de corrosión por picado, ¿sí? ¿Se entiende? Entienden que ahí tienen que combinar las 2 corrosiones y además incluir este factor de picado, que es la relación entre la pérdida de espesor por corrosión por picado sobre la pérdida de espesor por corrosión uniforme, ¿sí? Y en base a los valores que obtenga de cuánto pierde de material por año en la corrosión por picado, ustedes pueden llegar a ciertas conclusiones, ¿sí? Respecto a cómo son las aleaciones para los usos que se les quiere dar, ¿sí? Porque en realidad el ensayo se hace ¿para qué? Para ver si el material, si la aleación es apta o no para el uso que se le quiere dar. Y para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son las velocidades de corrosión. Vamos a asimilar la clasificación de la velocidad de las velocidades de corrosión uniforme a la velocidad de corrosión por picado, ¿sí? En este caso, si la velocidad de corrosión da menor a este valor, 0,005 pulgadas por año,
podemos decir que el material o la aleación posee buena resistencia a la corrosión, ¿sí? Si la velocidad está comprendida entre 0,005 y 0,05 pulgadas por año, ya se trata de materiales cuyo uso es satisfactorio. En cambio, si la velocidad de corrosión supera el valor de 0,05 pulgadas por año, en este caso no es recomendable utilizar el material o la aleación, ¿sí? Entonces ustedes tienen que calcular las velocidades de corrosión para el caso de corrosión por picado, y en base a los valores que obtengan para cada aleación, ustedes van a decir si las aleaciones son resistentes o no a la corrosión, ¿sí? En base a esta clasificación que es para corrosión uniforme y que en este caso la vamos a asimilar para la corrosión por picado. Bueno, ¿quedó alguna duda de este ejercicio? No, profe, sí se entendió, profe. Bueno, pasemos al siguiente. Aquí ya vamos a aplicar la ley de Faraday, ¿sí? Bueno, veamos, dice, suponga que un miliampere de corriente continua está limitado a una porción de zona de descarga de 0,25 pulgadas de diámetro en una cañería de hierro enterrada de 20 pulgadas de diámetro y cuyo espesor de pared es de 0,154 pulgadas. Y pregunta, al cabo de un año, ¿la cañería de hierro habrá sido o no perforada? Y según sea la respuesta a la pregunta anterior, calcule el tiempo exacto que se requiere para que la cañería sea perforada por efecto de la corrosión. Y nos da como dato un K sub F, ¿sí? Que es el equivalente electroquímico del hierro, y la densidad del hierro, ¿sí? En este caso, cuando estamos... bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es hacer un esquema de la situación, ¿sí? Ustedes tienen, el problema dice que hay una cañería que está enterrada y que justo hay una zona, una pequeña zona donde se descarga corriente y que esa zona tiene 0,25 pulgadas de diámetro y un espesor de 0,154 pulgadas, ¿sí? Vamos a considerar que esa zona de descarga es cilíndrica. Entonces, si nos pregunta si al cabo de un año ha sido o no perforada la cañería, ¿qué nos estaría preguntando el problema? ¿O qué tendríamos que calcular o cómo tendríamos que proceder? Aquí vamos a usar la segunda ley de Faraday, ¿sí? Que tiene que ver, la segunda ley de Faraday permite calcular la masa que se corroe o la masa que se produce por reducción, en el caso que tengamos reacciones de oxidación y de reducción en función de la corriente y del tiempo, ¿sí? Fíjense, la segunda ley de Faraday dice que la masa depositada para el caso de reacciones de reducción o la masa consumida para casos de reacciones de oxidación es igual a una constante por la corriente por el tiempo, ¿sí? Esa constante se llama equivalente electroquímico. Si no lo tenemos como dato, se puede calcular a partir de propiedades del elemento, como son el peso atómico, si se trata de un elemento, o peso molecular, si se trata de un compuesto, ¿sí? N es el número de electrones, porque aquí estamos hablando de oxidación y de reducción, ¿sí? N es el número de electrones que está puesto en juego en la reacción, y F es la constante de Faraday, ¿sí? Y es la corriente que circula y tiempo es el tiempo en que circula esa corriente. Entonces, básicamente, lo que está, ¿de qué forma podríamos responder esta pregunta? Si la cañería de hierro habrá sido o no perforada. Lo que tendríamos que analizar es si esa masa, si esta zona de descarga, esta masa que tenemos aquí, ha sido consumida o no totalmente en un año, ¿sí? Por corrosión. Entonces, nosotros conocemos la corriente, conocemos
el tiempo, porque queremos saber qué masa se consume de la cañería, ¿sí? Entonces, tenemos el tiempo, tenemos la corriente como dato, conocemos el equivalente electroquímico y podríamos calcular la masa que se corroe al cabo de un año, ¿sí? Ahí estaríamos obteniendo, como les digo, la masa que se pierde en un año por corrosión. Pero ahora, para saber si la cañería ha sido o no perforada, ¿cómo tendría que ser esa masa respecto de la masa que tiene este pequeño cilindro? Por ejemplo, Tendría que ser mayor o igual que, ¿no? exactamente, en el caso que sea igual la masa, ya se consumió todo esta zona de descarga, este cilindro, entonces ya quedó perforada. Y si es mayor esta masa, también, porque ya excedió, o sea, ocurrió en realidad antes del año la perforación de la cañería. Entonces, ya saben, tienen que calcular la masa que se corroe en un año. Y esa masa comparar con la masa que tienen de esta zona de descarga. ¿Y cómo van a obtener la masa de esta zona de descarga? ¿Qué datos van a utilizar? ¿O qué datos tienen? Tenemos la Buscando la densidad y densidad. podemos calcular el volumen de la zona de descarga Sí. y ahí calculamos Exactamente, la masa. la masa y la comparan. Si la masa de esta zona de descarga es menor que esta masa, la cañería ha sido perforada, ¿sí? Básicamente, con eso ya obtienen respondido el inciso A. El inciso B pregunta, o sea, independiente de que la respuesta anterior haya sido afirmativa o negativa, calcular el tiempo exacto que se requiere para que la cañería sea perforada por efecto de corrosión. O sea, nos está preguntando en cuánto tiempo se consume esa zona de descarga, ese cilindro, ¿sí? ¿Cómo harían ahí? ¿Qué tendrían que utilizar? En ese caso ya tenemos la masa, o sea, ya no tendríamos que calcular una masa con la segunda ley de Faraday, que no, porque ya usamos la Claro, masa que tenemos de la zona de descarga y de ahí despejamos el exactamente. tiempo. Exacto. Tienen la masa del disquito o del cilindro, como quieran llamarlo. Tienen el equivalente electroquímico, tienen la corriente, pueden calcular el tiempo, ¿sí? Y si la pregunta anterior era que era perforada antes de un año, este tiempo nos tendría que dar menor a un año, ¿sí? Bien. Ahora pasemos. Bueno, ahí ya queda concluido este ejercicio. Ay, disculpen, la presentación no probé las animaciones. No sabía que. A ver, veamos, el ejercicio 5 es similar. Dice, un proceso de electrodeposición de plata utiliza 12 amperes de corriente para disolver químicamente, es decir, corroer un ánodo de plata. Calcular el tiempo necesario para un ánodo de plata de 5,8 gramos de peso. Para que un ánodo de plata de 5,8 gramos de peso se consuma totalmente. Y suponer que no hay reacciones secundarias. Tienen como datos el peso atómico de la plata y la constante de Faraday, ¿sí? Les explico un poquito cómo es el tema de la electrodeposición. Básicamente ustedes conectan un ánodo de plata, o sea, sería una barra de plata a un elemento donde se quiere depositar o cubrir, por ejemplo, con plata. Entonces, se produce la oxidación de plata y los iones que se forman de esa oxidación migran hacia el material donde se quiere electrodepositar la plata, y ahí quedan depositados porque se hace circular una corriente, y al haber corriente, entonces tenemos flujo de electrones y ocurre la reducción de los iones plata que se depositan en el material, ¿sí? Entonces, en este problema ustedes tienen también que usar la segunda ley de Faraday. Tienen la masa del ánodo de plata y les pide determinar el tiempo necesario para que se consuma, ¿sí? En este caso estamos trabajando con plata, a diferencia del otro problema que creo que era zinc. Entonces, para determinar el tiempo,
si utilizamos esta parte de la ecuación, porque fíjense que como dato no está el equivalente electroquímico, ¿sí? Tenemos como dato el peso atómico de la plata y la constante de Faraday. Nos falta el N. El N, yo les había dicho que era el número de electrones que están en juego en la reacción ya sea de oxidación o de reducción. Bien, de esta parte de la ecuación tenemos la masa, el peso atómico, la constante de Faraday, la corriente que circula y nos falta N y T, ¿sí? En este caso, como se está oxidando plata, lo que tenemos que hacer es analizar la reacción de oxidación de plata para saber cuántos electrones están puestos en juego en la reacción, ¿sí? Por eso aquí les remarqué que los números de electrones dependen de la reacción de oxidación o de reducción. En este caso ocurre una corrosión de la plata, o sea, una oxidación de la plata. Y la reacción sería esta, ¿sí? La plata se oxida a plata más 1 y pierde un electrón. Esa es la reacción de oxidación. Entonces, el valor de N aquí, en la expresión en la segunda ley de Faraday, es un electrón. Pero bueno, ahí guarda con las unidades, ¿sí? Es un electrón. Ay, bueno. ¿Qué quiere decir? Si ustedes miran esta reacción, tenemos que se pierde un electrón por átomo de plata que se oxida, ¿sí? Esa es la relación, un electrón por cada átomo de plata. O podemos decir que se produce o se pierde un mol de electrones por cada mol de plata, ¿sí? Viendo la estequiometría de la reacción. Tenemos un átomo, un electrón, o un mol de átomos, un mol de electrón, ¿sí? Entonces aquí directamente el N iría en estas unidades. El N es la cantidad de los moles de electrones por moles de átomo que se está oxidando, que se está reduciendo. Entonces, una vez que determinan ustedes qué reacción ocurre y determinan el N, simplemente utilicen la segunda ley de Faraday para determinar el tiempo necesario para que ese ánodo se consuma totalmente. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, las unidades, porque si ustedes colocan un electrón o un mol de electrones, no va a cerrar las unidades, ¿sí? Mucho cuidado con las unidades, siempre tienen que colocarlas así. El peso atómico, por ejemplo, tenemos gramos por mol. El N, el número de electrones, es mol de electrón por mol de plata. La constante de Faraday son coulomb por equivalente, o en realidad aquí reemplacen, en vez de equivalente, pongan un mol de electrones, ¿sí? Y ahí se va a simplificar. Un equivalente quiere decir un mol de electrones. La corriente está en amperes y el tiempo seguramente en segundos, ¿sí? Aquí no les pide que ninguna unidad específica para el tiempo, así que el tiempo lo pueden despejar y dejarlo en las unidades que quedan. ¿Sí? ¿Alguna duda de este problema? No, profe, ninguna duda. Bueno, pasemos al siguiente. Dice, este problema dice, un caso típico de aplicación del método de protección contra la corrosión por ánodo de sacrificio se presenta cuando un ánodo de sacrificio de 2 kilogramos de magnesio se une al casco de acero de un barco. Si el ánodo permanece 3 meses, se pide escribir las ecuaciones de oxidación, de reducción y la ecuación global de la celda formada, calcular cuál es la corriente de corrosión promedio durante ese periodo de tiempo. Y tienen como dato el equivalente electroquímico del magnesio, o sea, el valor de K sub mg, que es igual a 0,12,601 miligramos por coulomb, ¿sí? Bueno, el método de protección catódica por ánodo de sacrificio es simplemente, o sea, se hace con la idea de proteger un material de la corrosión. Ese material que se quiere proteger se conecta a un ánodo de sacrificio, que es un material
que tiene una tendencia a oxidarse mayor respecto del material que queremos proteger. Entonces, si lo conectamos mediante, por ejemplo, cable de cobre, un cable conductor, porque ahí tenemos, ya saben que en la corrosión o en la reducción están en juego electrones, ¿sí? Entonces, para proteger un material, lo conectamos a otro material que tiene una tendencia mayor a oxidarse. Entonces, aquí fíjense, tenemos el sistema está formado por magnesio y por acero, ¿sí? El acero es hierro, ¿sí? Lo vamos a considerar que es hierro. El acero es hierro que tiene un poquito de carbono. ¿Se acuerdan cuando vimos estructura de los metales? Bueno, el acero es una estructura básicamente de hierro, que puede ser una estructura FCC o BCC, que tiene en los intersticios, en los huecos, átomos de carbono, pero esos átomos de carbono llegan hasta un porcentaje de 2% de átomos de carbono en toda la red. O sea, 2 átomos de carbono en 100 átomos de hierro, ¿sí? Entonces podemos directamente el acero considerarlo como el hierro, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, aunque el problema ya está diciendo, ¿no? Porque dice que utiliza un ánodo de magnesio. O sea, si dice que el ánodo es de magnesio, quiere decir que el magnesio es el metal que se corroe y que está protegiendo al casco de acero de un barco, ¿sí? Igualmente, para saber cuál se oxida, cuál se reduce y para verificar lo que dice la consigna, ustedes lo que tienen que hacer es analizar los potenciales normales de oxidación, que eso lo tienen de tabla, ¿sí? Que plantean las dos reacciones de oxidación. Tienen el magnesio, que se oxida, perdiendo 2 electrones, y el hierro, que se oxida, también pierde 2 electrones. Y vemos los potenciales, ¿sí? El potencial para el caso del magnesio es 2,37 y para el caso del hierro es 0,44 electronvolt, ¿sí? Entonces, como les dije, siempre que tengan dos elementos y que estén en contacto y no saben cuál se oxida, lo que tienen que hacer es analizar el potencial de oxidación, y el que tenga mayor potencial de oxidación es el material que se va a oxidar. ¿Por qué? Porque tiene una mayor tendencia a oxidarse. En este caso, y como dice el problema, el que se oxida es el magnesio, ¿sí? Porque tiene un potencial de oxidación mayor. Entonces, si nos piden escribir las ecuaciones de oxidación, reducción y la ecuación global de la celda que se forma, porque la celda está formada por un ánodo y un cátodo, ¿sí? El ánodo en este caso es magnesio y el cátodo va a ser el hierro. Entonces hay que escribir las reacciones que ocurren en el sistema. Si el magnesio se oxida, ¿qué pasa con el hierro? Se reduce. Se reduce, exactamente. Entonces vamos a plantear las ecuaciones, ¿sí? Ahí estoy medio atrasada con esto. Fíjense, el magnesio se oxida y la reacción del hierro es la de reducción, ¿sí? El magnesio pierde 2 electrones y el hierro gana 2 electrones. Ahora observen, el potencial del magnesio sigue igual porque en la reacción que analizamos los potenciales teníamos la oxidación y queda 2,37 electronvolt. Pero para el caso del hierro, como se invirtió la reacción, ya no tenemos oxidación, tenemos una reacción de reducción. Entonces el signo del potencial de la celda, de la reacción, cambia, ¿sí? Antes era positivo para la oxidación, para la reducción es negativo. Y la reacción global la obtienen de sumar los reactivos con los reactivos y los productos con los productos, ¿sí? Aquí nos quedaría magnesio con estado de oxidación 0, que pasa a magnesio más 2, y el hierro con estado de oxidación más 2 pasa a hierro 0, ¿sí? Y los electrones se cancelan, ¿sí? Siempre que tengan que escribir la reacción global, tienen que hacerlo de forma tal que la cantidad de electrones en una reacción sea igual a la cantidad de electrones en otra reacción. Por ejemplo, si en la reacción de oxidación se perdieran 3 electrones y en la de reducción 2, tienen que multiplicar ambas reacciones por los coeficientes, por número, digamos, que hagan que la cantidad de electrones es igual. Y ahí recién hacen la suma, ¿sí? Para saber la reacción, para conocer cuál es la reacción, obtener la reacción global. Y el potencial de esta reacción, de la reacción global, va a ser la suma de estas dos, ¿sí? Así como la reacción global se obtiene por la suma de estas dos reacciones,
el potencial también se obtiene por la suma, ¿sí? Nos quedaría que el potencial es la resta de del potencial de oxidación del magnesio menos el potencial o más el potencial de reducción del hierro, ¿sí? Ya resolvimos el inciso A. Ahora pregunta, ¿cuál es la corriente de corrosión promedio durante ese periodo de tiempo? ¿Sí? ¿Cómo harían para calcular ahí cuál es la corriente? ¿Qué tienen que aplicar? La segunda ley de Faraday. Exactamente, la segunda ley de Faraday, ¿sí? Porque en este caso se consume el ánodo de sacrificio, que tiene una masa de 2 kilos y además ahí está como dato que el ánodo permanece 3 meses, o sea que en esos 3 meses, al cabo de 3 meses ya se consumió totalmente. Entonces, si pide calcular la corriente, utilizamos la segunda ley de Faraday, ¿sí? Pero bueno, hay que tengan cuidados. Aquí tienen que tener cuidado. Tienen como dato el equivalente electroquímico del magnesio, ¿sí? Ustedes en la fórmula en la segunda ley de Faraday, en la fórmula, por ejemplo, si van a calcular la masa que se pierde por corrosión, todos los datos, el equivalente electroquímico o estos datos que están dentro del equivalente electroquímico tienen que corresponder al ánodo, ¿sí? O sea, si ustedes quieren calcular la masa que se corroe de magnesio, el equivalente electroquímico tiene que ser de magnesio, el peso atómico tiene que ser del magnesio, la constante Faraday es una constante, y el valor de N, que son los electrones que están en juego en la reacción, tiene que ser del magnesio, ¿sí? En este caso es 2. Ahora, si quieren calcular la masa que se deposita en el cátodo, o sea, la masa que se obtiene de hierro, aquí en el equivalente electroquímico tienen que usar el equivalente electroquímico del hierro, el peso atómico del hierro y los números de electrones que están en juego en la reacción de reducción del hierro, ¿sí? Entonces, como solamente tenemos que analizar para el magnesio, en la segunda ley de Faraday ya conocemos la masa que se va a corroer, conocemos el tiempo que son 3 meses, el equivalente electroquímico tenemos de dato y aquí podemos despejar la corriente de corrosión, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Cuando es masa depositada en el cátodo, utilizan todos los datos del elemento que se reduce. Y cuando es masa corroída, utilizan todos los datos del elemento que se oxida, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otro método de protección de corrosión, porque bueno, el que vimos anteriormente utilizaba un ánodo de sacrificio que es el material que se va a corroer para proteger otro material, ¿sí? En el caso hay otro tipo de corrosión que tiene que ver con la formación de películas de óxido, de óxido sobre un metal que se corroe, pero que esta película llega un momento en que protege al material, ¿sí? Pero para que proteja al material, al metal de la oxidación, tiene que cumplir ciertas condiciones que la vamos a ver ahora. El problema dice calcular el porcentaje de volumen de óxido a volumen de metal, relación de Pilling-Bedburg, para la oxidación del aluminio. Y tienen de dato la densidad del aluminio y del óxido de aluminio. Y además los pesos atómicos de estos dos elementos, ¿sí? Como les dije, ocurre que para ciertos metales, el mismo óxido que se forma actúa como protector de la oxidación, protege de la oxidación, ¿sí? Pero para que ocurra eso, la condición necesaria para que ocurra eso está dada por la relación de volumen de óxido que se produce en la oxidación sobre el volumen del metal que se consume, ¿sí? Esa relación de volúmenes se llama relación de Pilling-Bedburg. Y si nosotros analizamos
utilizamos el concepto de densidad y después vemos la reacción de oxidación, podemos obtener esta relación de Pillet-Verbo no en función de los volúmenes, sino en función de los pesos atómicos y las densidades o pesos moleculares, ¿sí? Ustedes saben que el volumen, o mejor dicho, la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Si nosotros queremos calcular el volumen de óxido, tendríamos que saber, a partir de la densidad del óxido, conocer la masa, ¿sí? Entonces, el volumen de óxido puede expresarse como el peso, como la masa de óxido que se forma, dividido la densidad. ¿Y cómo obtenemos la masa de óxido que se forma? De la reacción de oxidación. Esta es una reacción general, ¿sí? En forma genérica. Tenemos un metal, N moles de un metal reacciona con M moles de oxígeno y se forma el óxido del metal, ¿sí? En este caso en particular, bueno, primero volvamos aquí a los volúmenes. Los volúmenes pueden ser expresados como masa sobre densidad. Y la masa puede ser obtenida conociendo el número de moles de óxido por el peso molecular del óxido. Y en el caso del metal, el número de moles de metal por el peso atómico del metal, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de expresar los volúmenes. Ahora, ¿cómo determinamos el número de moles de óxido y el número de moles de metal? Escribimos la reacción de oxidación. Y en este caso, para simplificarlo, lo que consideramos es que el número de óxido que se forma es de un mol. O sea, el numerito que multiplica aquí a la fórmula del óxido es 1. Y el número de moles de metal va a ser N, que es el número que multiplica al metal en la ecuación, en la reacción, en la ecuación estequiométrica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que el número de moles de óxido formado es 1, aquí directamente reemplazamos 1 y nos queda el peso molecular del óxido sobre la densidad del óxido. Eso nos da el volumen de óxido producido. Y abajo nos queda los números de moles de metal, N, que es el coeficiente estequiométrico del metal, por el peso atómico del metal sobre la densidad. ¿Sí? Entonces, para el caso del aluminio, tenemos que determinar cuánto es N. Nosotros ya tenemos como dato los pesos y las densidades. Tenemos la densidad del metal y la densidad del óxido. No tenemos la densidad el peso del óxido, pero con los pesos atómicos podemos determinar el peso molecular del óxido. Entonces, planteemos la reacción de oxidación para el aluminio. Primeramente uno siempre tiene que escribir aluminio más oxígeno me da el óxido de aluminio. Ustedes ya conocen la fórmula del óxido de aluminio. Esta la obtienen teniendo en cuenta las valencias, ¿sí?, de los elementos. Fíjense que el aluminio tiene valencia más 3, ¿sí? Y el oxígeno tiene menos 2. Entonces, con estos coeficientes que están abajo, logramos que la molécula sea neutra, ¿sí? Por eso, si el oxígeno tiene carga menos 2, ese 2 va aquí como coeficiente o como números de átomos del metal. Y el 3, que es la valencia del aluminio, va como el coeficiente del oxígeno. Entonces, de ahí, con las valencias podemos determinar la fórmula del óxido, ¿sí? Ahora, para determinar estos coeficientes estequiométricos de los reactivos, básicamente tenemos que verificar que la cantidad de átomos que haya de este lado de la reacción sea igual a esta, ¿sí? Porque siempre tiene que quedar balanceada la reacción. Entonces, fíjense, si aquí tenemos en el óxido 2, ya sabe que queremos que el coeficiente del óxido en la reacción sea 1, o sea, aquí hay un 1, ¿sí? Entonces, tenemos 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Entonces, si tenemos 2 átomos de aluminio, de este lado de la reacción también tiene que haber 2 átomos de aluminio. Por eso multiplicamos el aluminio por 2, ¿sí? El coeficiente estequiométrico es 2. Ahora, para el oxígeno tenemos 3 átomos aquí. De este lado también tenemos que tener 3. Como el oxígeno existe en forma molecular, ¿sí? No existe el oxígeno solito,
siempre está formando la molécula. Entonces, esta molécula tiene que tener coeficiente estequiométrico 3 medios. Y de esa forma se obtiene, balanceamos la ecuación. Una vez que balanceamos la ecuación, ya podemos obtener el número de moles de óxido y el número de moles de metal. En este caso tenemos número de moles de óxido es 1, que es el coeficiente estequiométrico de la fórmula del óxido. Y el número de moles de metal es 2. ¿Sí? Y ahora reemplazamos directamente en la fórmula, en la relación de Pilling-Bedburg, y nos quedaría peso molecular del óxido de aluminio sobre densidad del óxido de aluminio, eso dividido 2 veces el peso atómico del metal sobre la densidad del metal. ¿Sí? Bueno, todo eso para calcular la relación de Pilling-Bedburg. Pero para decir si el óxido que se forma es protector o no, la primera condición que debe cumplir es que esa relación esté entre 1 y 2. ¿Sí? Si está entre 1 y 2, podemos decir que el óxido es protector. ¿Sí? Pero además de cumplir esa relación, la película de óxido que se forma sobre el metal tiene que cumplir otras condiciones para que sea protectora. Esas condiciones son que la película tiene que tener buena adherencia en el metal. El punto de fusión debe ser alto. ¿Para qué? Para que no alcance, o sea, mientras esté, para que no se funda, porque al fundirse lo que ocurre es que se va a desprender del metal y va a quedar sin protección el metal y de nuevo se va a corroer, ¿sí? Tiene que tener una baja presión de vapor para que no se evapore, ¿sí? O que se evapore muy poco. La película debe tener un coeficiente de expansión casi igual al del metal. Debe tener plasticidad a alta temperatura para evitar su ruptura y debe tener baja conductividad, tanto térmica como eléctrica. Eléctrica, ¿por qué? Porque si permite la conducción de electrones, va a seguir oxidándose el metal, ¿sí? Y bajos coeficientes de difusión para iones metálicos y oxígeno, porque esto también, la difusión de estos iones, va a permitir que el óxido siga, que el metal esté bajo corrosión, ¿sí? Y no actuaría la película no actuaría como protector del metal. O sea que no solamente tiene que cumplir que la relación de Pilling-Bedburg esté entre 1 y 2, sino que también tiene que cumplir todas estas condiciones para decir que el óxido es protector. Ahora, ¿qué ocurre o qué quiere decir, por ejemplo, que la relación de Pilling-Bedburg sea menor que 1? ¿Qué suponen ustedes? Viendo la definición, ¿no? Dice volumen de óxido producido sobre volumen de metal consumido. Si esa relación es menor que 1, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el volumen de óxido? ¿Sí? ¿Sí? Que se está consumiendo más metal que el volumen de óxido que se está produciendo. Exactamente, que el volumen de óxido que se produce es menor que el volumen del metal que se consume. Eso quiere decir una relación de Pilling-Bedburg menor que 1. Al ocurrir esto, que el volumen de óxido sea menor que el volumen de metal que se consuma, indica que la película de óxido que se está formando es porosa. ¿Por qué? Porque ese volumen es más chiquito que el volumen del metal que se está corroyendo. Entonces, al tener una película porosa, ¿qué quiere decir una película porosa? Una película donde tenemos como muchos huequitos por donde puede ingresar el oxígeno, por donde pueden difundirse los iones. Entonces, en ese caso, va a seguir produciéndose corrosión del material. Entonces, si esta relación, la de Pilling-Bedburg, es menor que 1, quiere decir que el óxido que se forma no va a proteger, porque es poroso, va a permitir la difusión de iones y se va a seguir corroyendo el material. Entonces no protege. Ahora, si la relación de Pilling-Bedburg es mayor que 2, porque fíjense que entre 1 y 2 puede ser protector, pero bueno, tenemos que analizar los casos que sea menor que 1 o mayor que 2. En el caso que sea mayor que 2, quiere decir que el volumen del óxido que se forma es mayor al doble del volumen del metal que se está consumiendo. Entonces se genera un gran volumen de óxido
que llegado un momento puede ejercer compresión sobre el metal y llegar hasta desprenderse. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Al desprenderse, el metal nuevamente queda expuesto, ya no queda protegido. Entonces, por eso se establece como condición que la relación de Pillin-Bedburg tiene que ser entre 1 y 2 para que el óxido que se forme sea protector. En el caso que esté por debajo o por arriba de esos valores, ya no es protector. Primero, porque puede ser una película porosa, y segundo, porque en el caso ya extremo, en el caso superior, puede producirse el desprendimiento de la película. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió el concepto? ¿Qué quiere decir la relación de Pillin-Bedburg? ¿Los distintos valores que tiene? ¿Y cuándo Sí, una película? profe, sí se Bueno. entendió. Profe, a mí lo que no me quedó Sí, muy claro son sí. las condiciones que además se tienen que cumplir aparte del valor que tiene que tener esa relación. Por ejemplo, Sí. eso ya, esas No, son características de de cada cada óxido que se forma película, en cada metal. exactamente. Si ese óxido cumple todas estas características, podemos decir que es protector. Y si no cumple, directamente no es protector. Pero la primera condición, y que podemos calcular nosotros de que puede o no ser protector, es la relación de Pillin-Bedburg, ¿sí? Y si está entre 1 y 2, podemos decir que es protector, pero no aseguramos. Eh, en la consigna pide que escriban las otras condiciones, ¿sí? Así que ustedes tienen que, en base al valor que les da, digan si es protector o no, y en el caso que pueda ser protector, o sea, es decir, que esa relación esté entre 1 y 2, tienen que aclarar todo esto. Que además la película tiene que cumplir esas condiciones, ¿sí? Si no, no es Listo, profe, protector. gracias. De nada. Bueno, ya faltan 2 ejercicios. Estos ejercicios son ya pasamos a otro tema que, no es otro tema, sino que ahora vamos a trabajar sobre las celdas de corrosión, donde tenemos ánodo, cátodo, y además podemos hacer los cálculos de los potenciales de las celdas con la ecuación de Nernst, ¿sí? En este problema dice, se tiene un par de electrodos, uno de níquel y otro de zinc, ambos sumergidos en sus respectivas soluciones diluidas de anión sulfato. Los electrodos están conectados entre sí por un conductor metálico y las hemiceldas están unidas por un puente salino. Se pide escribir las reacciones de oxidación y reducción que ocurren en el ánodo y en el cátodo, indicando en cada caso cuál es el metal correspondiente, escribir la reacción global que se lleva a cabo en la celda y, suponiendo que se trata de soluciones ideales, calcular el potencial de la celda. Y por último, de acuerdo al resultado obtenido en el punto anterior, o sea, en el inciso C, decir qué tipo de sistema redox tenemos, ¿sí? Bueno, tienen como dato la constante de los gases, la constante Faraday y los potenciales de oxidación. Siempre que se pongan como datos, a menos que se aclare, potenciales, son potenciales de oxidación, ¿sí? Eso tengan en cuenta, porque no se aclara por lo general, se pone directamente potencial. Si no dice nada, es potencial de oxidación. La temperatura y las concentraciones en las hemiceldas, ¿sí? El sistema básicamente, tienen 2 soluciones, una que tiene sulfato de níquel y otra que tiene sulfato de zinc. Y además, en esta solución, en cada una de estas, por ejemplo, en la de sulfato de zinc está sumergido un electrodo de zinc y en la de sulfato de níquel está sumergido un electrodo de níquel. Y estas están conectadas por un conductor, que puede ser cobre, disculpen, por el que circulan los electrones que están en juego en la reacción de oxidación y reducción, ¿sí? Ahora, como en el caso, como ya vimos al principio, en los problemas anteriores, para determinar cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, tenemos que analizar los potenciales de oxidación, ¿sí? De los 2 metales que están actuando como que son los electrodos, ¿sí? Tienen el níquel y el zinc. ¿Cuál es el elemento que se va a corroer y cuál se reduce?
El que se oxida sería ahí el zinc, Exactamente, sí, porque tiene mayor mayor potencial de oxidación. exactamente, mayor potencial de oxidación, entonces el zinc es el ánodo, y es el que se corroe, y el cátodo es el níquel, ¿sí? Es el que se reduce. Y bueno, esto es lo que dijimos recién. Y pide escribir la reacción global que se da que se lleva a cabo en la celda, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, el ánodo y el cátodo son hemiceldas, ¿sí? Hemiceldas. El conjunto de los dos forma la celda. Entonces, si el zinc se oxida, planteamos esta reacción de oxidación, ¿sí? Del zinc, que pasa a zinc más 2, perdiendo 2 electrones, y el níquel se reduce ganando 2 electrones y pasa a níquel 0. ¿Sí? Níquel 2 más pasa a níquel 0. Aquí, ¿qué es lo que ocurre aquí? El zinc que está en el electrodo se oxida, entonces pasa a zinc más 2 y esto va a la solución, ¿sí? Quedan esos iones, porque son iones, quedan en solución. Ahora, en el caso de la otra hemicelda que tiene una solución de níquel y un electrodo de níquel, lo que ocurre es que los iones que están en la solución van hacia la superficie del electrodo de níquel y ahí reaccionan con 2 electrones que provienen del ánodo del zinc y se forma níquel 0. ¿Sí? Es decir, que en el ánodo se está perdiendo masa de zinc y en el cátodo está ganando masa de níquel. ¿Mm? Veamos. Aquí escribimos la reacción global, ya saben que primero tienen que tener en cuenta que la cantidad de electrones puesta en juego en las dos reacciones tiene que ser la misma. Una vez que se aseguren eso, suman los reactivos y los productos y ahí se cancela los electrones que están en las reacciones. Y los potenciales, aquí tenemos lo de oxidación, que es lo que nos da como dato. Recuerden que en el caso de la reacción de reducción, ustedes tienen que cambiar de signo el potencial de oxidación. Y nos queda el potencial de esta reacción que es oxidación, sigue siendo igual. Y el potencial de esta reacción cambia de signo, ¿sí? Pasa de 0,25 a menos 0,25. Y el potencial de la celda, si nosotros usamos potenciales de oxidación, en los dos casos, se restan. ¿Sí? Es esto menos esto. ¿Por qué? Porque este es potencial de oxidación. Pero si usamos el potencial de oxidación y de reducción, se suman, ¿sí? Se hace esto más esto. Y también nos queda una resta en definitiva. Pero bueno, son dos formas de calcular el potencial de la celda. O restamos los potenciales de oxidación o sumamos, pero siempre que tengamos el potencial de oxidación del ánodo y el potencial de reducción del cátodo. Bien, ahí ya tenemos la reacción global. Y ahora nos pide que calculemos el potencial de la celda. Y suponiendo que se trata de soluciones ideales, ¿sí? El potencial que calculamos anteriormente, restando los potenciales de oxidación, es un potencial en condiciones estándar, ¿sí? A temperatura ambiente, a presión de una atmósfera, con concentraciones de las soluciones igual a 1 molar, ¿sí? En este caso, no estamos en esas condiciones. La temperatura es diferente, dice que es 50 grados centígrados. Y además tenemos las concentraciones de los iones en solución son diferentes de 1 molar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar la ecuación de Nernst. ¿Sí? Que la ecuación de Nernst nos permite calcular el potencial de la celda en función del potencial estándar, que es el que ya tenemos calculado, y todas las otras condiciones que son diferentes de una condición estándar. ¿Sí? En ese caso, ese término que va a modificar el potencial estándar está dado por la constante de los gases, la temperatura, el número de electrones puesto en juego, la constante de Faraday, y un logaritmo del cociente entre la actividad de la especie oxidada sobre la actividad de la especie reducida. En realidad, tendríamos que determinar las actividades, pero para el caso de soluciones diluidas, directamente
las actividades se asimilan a concentraciones, ¿sí? Si se tratara de gases, a presiones. Y en el caso que tengamos sólidos, la actividad es 1, porque es un compuesto puro directamente. Esas condiciones, eso tienen que saber ustedes, ¿sí? Que en el caso de soluciones, la actividad está dada por es la concentración. En el caso de gases, es la presión. Y en el caso de sólidos puros, es igual a 1, la actividad es igual a 1. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que iría en el numerador? Tenemos que analizar quién se oxida, ¿sí? En este caso se oxida el zinc. Entonces, aquí en el numerador iría la concentración, porque está en solución del zinc más 2. Y después dice actividad de especie reducida, ¿quién se reduce? El níquel más 2. Entonces, aquí tenemos que colocar en el denominador la concentración de níquel más 2. Para hacerlo más simple, para que ustedes entiendan, porque lo deben haber visto en química así, siempre que tienen una reacción, aquí en el numerador van las actividades del producto y en el denominador las actividades de los reactivos. Entonces, como yo les mencioné, cuando tenemos soluciones, las actividades son las concentraciones. Entonces, si nosotros analizamos en esta parte de los productos, tenemos un sólido puro y iones en solución, ¿sí? Para el caso de sólido puro habíamos dicho que la actividad era igual a 1. Y para el caso de iones en solución, la actividad igual a la concentración. Entonces, en el numerador va la concentración de este ion. Ahora, en el denominador va los reactivos. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Tenemos el zinc en estado sólido, la actividad es 1, y el níquel en solución. La actividad va a estar dada por la concentración. Entonces, en estos términos nos queda concentración de los iones zinc sobre concentración de los iones níquel. Ahora, el número de electrones ya lo calculamos, ¿sí? Ya lo obtuvimos de obtener al escribir la reacción global. Nos da 2 electrones o 2 moles de electrones por mol. Por mol de zinc sería. De zinc o de níquel, porque fíjense que los dos tienen el mismo coeficiente. Voy a tener que poner 2 moles de electrones. Y únicamente los moles de electrones, ¿sí? No pongan por mol de elemento. Directamente va N, 2 moles de electrones. Y la temperatura va en unidades absolutas, ¿sí? Siempre en casi todas las ecuaciones que vemos, en todas, mejor dicho, la temperatura siempre va en unidades absolutas, que puede ser Kelvin o Rankine, ¿sí? Depende de las unidades con las que estén trabajando. Entonces queda expresada de esta forma, ¿sí? Ahí quedan las concentraciones de los iones en solución. Y aquí tienen el resultado, ¿sí? El cambio de el potencial de la celda es 0,523 voltios. Fíjense que el potencial estándar es 0,513, ¿sí? Cambia un poco. Cambia porque las concentraciones son diferentes a 1 molar y porque la temperatura también es diferente a 25 grados centígrados, ¿sí? Bien. Y ahora ya pasamos, ¿se entendió el problema anterior? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que determinar cuál es el ánodo, el cátodo? ¿Cómo se obtiene la reacción global y los potenciales? Sí, profe, sí se entendió. Ah, bueno. Bueno, pasemos ya al último problema, que tiene que ver con velocidades de corrosión, ¿sí? Dice, una lámina de cobre se expone al oxígeno a 1000 grados centígrados. Después de 100 horas, 0,246 gramos de cobre se pierden por centímetros cúbicos centímetros cuadrados del área superficial. Luego de 250 horas, 0,389 gramos por centímetro cuadrado. Y después de 500 horas, 0,550 gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Determine qué tipo de oxidación ocurre. La reacción de oxidación puede ser, como está escrito aquí,
lineal, puede ser parabólica o puede ser logarítmica. Es lineal en el caso que el óxido que se forme es poroso. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? El cambio de la masa, la variación o la pérdida de masa es igual a una constante por el tiempo, ¿sí? Esa es una relación lineal, es una velocidad de oxidación lineal. La masa es igual a una constante por el tiempo, ¿sí? Eso ocurre cuando el óxido es poroso, como les explicaba en la relación de Billing-Bedburg menor que 1, tenemos una película de óxido que tiene huequitos, son poros, ¿sí? Y por ahí difunde el oxígeno hacia el metal y continúa oxidando, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es parabólica? Para el caso que la capa de óxido que se forme no sea porosa, pero exista difusión de iones, ¿sí? Los iones también promueven la oxidación. En ese caso, la ecuación que se cumple es esta. El cambio de masa o la pérdida de masa elevado al cuadrado es igual a una constante por el tiempo, ¿sí? Y tenemos otro tipo de oxidación que es una oxidación donde la relación es logarítmica y cumple esta ecuación, ¿sí? El cambio de masa igual a una constante por el logaritmo de otra constante por el tiempo más otra constante, ¿sí? Hay 3 constantes en juego ahí. Y este tipo de oxidación ocurre cuando la capa no es porosa y no existe difusión electrónica. Fíjense que en el caso de que la capa sea porosa, la velocidad de corrosión o la pérdida de masa es importante, ¿no? Es lineal, ¿sí? A medida que aumenta el tiempo, aumenta la pérdida de masa en forma lineal. En cambio, en los otros casos donde hay más restricciones para que acceda el oxígeno, donde no hay difusión de electrones, se hace más difícil la corrección. En el caso de la parabólica, tenemos que aumenta el tiempo, sí aumenta la pérdida de masa, pero no es tan pronunciada como en el caso de la lineal. Ahora vamos, con los datos vamos a determinar qué tipo de oxidación está ocurriendo. Para eso tenemos la masa que se pierde en determinados tiempos. Fíjense que en todas las velocidades aparece masa y tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Determinar las constantes, ¿sí? Porque las constantes, si la reacción fuese, la reacción de oxidación es lineal, ustedes van a reemplazar las masas que se pierden y el tiempo y van a obtener una constante para cada caso, para cada tiempo. Si esa constante es igual, quiere decir que la oxidación es lineal, ¿sí? Si no fuera igual, entonces no es lineal. Pasamos a analizar la parabólica. Reemplazamos aquí la masa. Reemplazamos el tiempo, determinamos la constante 100. Para los 3 casos, para los 3 tiempos, ocurre que la constante es la misma, es parabólica, ¿sí? Lo mismo hacemos con la logarítmica. Entonces, ustedes tienen la masa, tienen los tiempos, calculan las constantes y comparan cómo son las constantes, ¿sí? Y bueno, dependiendo de en qué caso se repita las constantes sea la misma para los 3 tiempos, ahí ustedes van a decir qué tipo de oxidación ocurre. ¿Mm? Bueno, chicos, ahí hasta aquí llegó la clase. A ver, voy a dejar Profesora, de ¿de dónde grabar. obtenemos la constante C y la constante A para el tercer caso? ¿O están de datos, perdón? No, déjalo expresado. Ah, Déjalo bien, gracias. expresado. Sí, déjalo expresado. Profe, igual en ese ejercicio vio que tenemos tres tipos de oxidación serían que no. Sí, Probamos con las primeras dos y por descarte, si no son ninguna de las dos sí. primeras, ya podemos decir que es el tercero nomás. Sí, o en todo caso seguro le va a dar uno de los 2 primeros, ¿sí? Y ahí ya pueden descartar, comiencen con la lineal, que es la más simple, pasen a la parabólica, y bueno, de ahí tendrían que ir a la logarítmica, pero no recuerdo cuál de las dos le da, cuál de las 2 primeras. Pero con que hagan los 2 primeros cálculos ya es suficiente, ¿sí? Siempre que se cumpla que la constante es la misma. Bueno, profe. Bien.
Bueno, chicos, ahí creo que ya le acepté a Rochi. ¿Rochi? La profe Rochi. Hola, Guada, hola Oh, chicos, ¿cómo andan? bien, ya terminamos la clase, Rochi. Y ahora quería ver el tema de las consultas. Dale. Yo voy a comenzar con las consultas del TP1. En realidad, ahí me mandaron algunos chicos por mail, yo no les respondí porque en realidad las consultas se tienen que hacer por la plataforma, ¿sí? La profesora habilitó ahí unas consultas para cada tema y ahí pueden dejar sus preguntas y de paso la ven sus compañeros. Tengo la respuesta a 3 preguntas que me habían hecho por mail. Uno es Ovaldo Ruiz, que preguntó sobre el ejercicio. Estamos hablando del práctico 1, ¿sí? El ejercicio 7, donde no coincidía el resultado con el que habíamos publicado, ¿sí? Pero en ese caso estuve revisando y está bien el procedimiento y está bien el resultado. Lo que pasa es que al escribir los resultados en el Word, coloqué mal los paréntesis, ¿sí? En ese caso, nos queda que la densidad planar, porque nos pide calcular una densidad planar, es igual a la raíz de 2 sobre el producto de 8 por el radio del átomo elevado al cuadrado, ¿sí? Así que ese está bien el problema. Después otro alumno, Jacopo Franco, ¿sí? Preguntó del ejercicio 6, que había que calcular la densidad lineal de la dirección 1, 1, 0 en una estructura FCC, ¿sí? En ese caso, le respondo que si él hace la gráfica, hace un eje coordenado, hace la estructura FCC y ubica la dirección 1, 1, 0, esa dirección es la diagonal de la cara de abajo, de la superficie de abajo de la estructura FCC, y pasa por el átomo central, ¿sí? En ese caso, la dirección está intersectando 3 átomos. El átomo central en su totalidad y los átomos de las esquinas por la mitad. Entonces, en ese caso, tiene que sumar un átomo del átomo central más 2 por un medio que tienen las esquinas. Entonces queda 2 átomos. 2 átomos sobre la longitud, ¿sí? La longitud que lo sacan por trigonometría. Y después otro alumno, Pablo Sánchez, me consultó sobre 2 planos, preguntaba si eran equivalentes en la consigna que tenían que calcular los planos, dábamos los planos, ustedes tenían que determinar los índices, y efectivamente los planos A y D, si bien los índices son los mismos, difieren en un valor que uno da 1 positivo y el otro es 1 negativo. En ese caso, cuando teníamos negativo, ustedes recuerden que cuando tienen que escribir los índices de los planos o los de las direcciones, siempre que sean negativos los valores, tienen que colocar una rayita arriba, así no se pone valor negativo como índice, se pone con la rayita de arriba. Y en ese caso, como el plano daba 0, 0, 1, el A, y el D da 0, 0, 1, pero 1 negativo, tienen los mismos índices, o sea, los índices son 0, 0, 1, más allá de que sea positivo o negativo. Y son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes cristalográficamente, ¿sí? ¿Por qué me pregunto eso? No sé si están los chicos presentes. Yo había visto ahí a Osvaldo Ruiz, sí lo vi, pero no sé si los otros chicos están. Pero bueno, quería responderle esa consulta que había quedado pendiente y que, bueno, no sé si Rochi se la respondió en su momento en la consulta pasada. ¿Te preguntaron, Rochi? No, Guada, pues yo me confundí de trabajo práctico, por eso hoy se hace la consulta del TP1. Ah, bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta del TP1. Parece que no. Pareciera que no. ¿Y Parece consultas que no. del TP2? Acuérdense, chicos, que mañana a las 12 de la noche se vence el TP1, la entrega, digamos, del TP1 y del TP2. Exacto. No tienen consulta, parece, Rochi. No, profe, dice. Bueno, No, profe, sí, ahí leí un mensaje. buenísimo. Bueno, enseguida, más tarde voy a cargar la clase, ¿sí? Ahora sí le voy a subir el video,
porque escuché ahí que mientras daba la clase sonaba ahí para entrar a la reunión y bueno, ya no salgo de la presentación. Así que, bueno, después dejo habilitada Profe, la clase, ¿sí? profe, Sí, disculpe, Sí. tenía una consulta en cuanto a la evaluación por tema de la plataforma. sí. Ah, Pasó lo mismo que la vez pasada, de que mm, va restando puntos con las respuestas equivocadas, digamos. Sí, sí, sí. pero Eso es, es así que no, sí. ¿está fijado así? Acuérdense que por respuestas equivocadas le van a restar los puntos. La idea es que si no Contesten. saben, no contesten, digamos. No que contesten Exactamente. cualquier cosa, sino que no contesten. Pero ¿se ¿Sí? podía pasar la respuesta? Sí se O puede sea, pasar. No sé quién dijo la clase pasada que no podía pasar. Yo hice el no, sí se intento, puede. la prueba y tranquilamente podés pasar Sí, la pregunta sin responder. Decís o sea, siguiente y listo, pasás, no hay problema. sí, se pasa a la siguiente, pero ya no podés volver a la anterior. Si no sabías, si no respondiste, ya Profe, queda sin responder. ¿Sí? esta sí se podía, la anterior no te dejaba, en esta sí. Pero, Ah, Avi, vos sabés que si hay chicos que han pasado la pregunta sin responder en la evaluación por tema anterior, y yo Ay, que no puedo la configuré de la no, sí misma se forma puede. que la evaluación por tema Sí, anterior. en esta sí me dejó, en No, esta sí. pero no todas están configuradas así, que deje Ah, bien. pasar. Si no saben la respuesta, pueden pasar a la siguiente. No necesariamente tienen que marcar la opción. No, pero sí se puede. Sí se puede, sí lo venimos haciendo de hace tiempo y está configurada de la misma forma. ¿Mm? Profesoras, ¿se puede Sí. hacer después consultas sobre las incorrectas para ver si están Esas, bien? esas consultas las tienen que hacer al ingeniero, ¿sí? Él da las clases de consulta los martes y ahí le pueden consultar, ¿sí? Bueno, ¿Mm? Claro, aprovechen los martes para hacer las consultas de las teorías, digamos, y de las preguntas estas que las vio el ingeniero Ricardo, digamos, también las vio, o sea que sí va a saber de lo que les están hablando, digamos. Exactamente. Aprovechen las Las consultas de la consultas. teoría para que él le responda las preguntas estas de las evaluaciones por tema también, además de los apuntes. Bien. Bueno, creo que ya es todo por hoy. Lo que sí, por favor, pongan en el chat, en el presente, así queda la asistencia para la clase. Y ya damos por finalizada la clase de hoy, ¿sí? Perfecto. Bien, Rochi. Bueno, profe, Bueno, hasta luego. chicos, Bueno, nos nos vemos. vemos.